El día de ayer, mis hermanos, no sé si recuerden cuál fue el título. ¿Perdón? El método de la salvación, ¿verdad? Muchas gracias, mis hermanos. Pues le damos el tiempo a nuestro pastor Orlando Santiago. ¿Tiene su tiempo, pastor? Gracias. Un feliz sábado para todos. Amén. Quiero agradecer a Dios porque ya la semana ha concluido y hoy estamos iniciando el 7º día. Amén. Y bueno, todos sabemos que este día es un día especial. Es un día de reposo para Jehová nuestro Dios. Hermanos, les invito para que inclinen su cabeza y me acompañen con una oración. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en este momento estamos aquí, tu pueblo. Queremos agradecerte, Señor, porque durante esta semana tú has estado con nosotros. Y ahora, mi Dios, al entrar en este día de reposo, pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda dar el descanso espiritual que necesitamos. Permite, Padre, que podamos hacer tu voluntad y que al terminar este sábado podamos salir gozosos, contentos y felices de haber estado en tu presencia. Quédate, Señor, y acompáñanos en el mensaje de esta noche. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Esta es mi Biblia. ¿Dónde está la tuya? Repite conmigo. Mi Biblia es la revelación de Dios. Y yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Y yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo lo que mi Biblia dice que puedo. Por lo tanto, la leeré, la estudiaré y la obedeceré. Amén. Que así sea, hermanos. Vamos a iniciar el mensaje para esta noche. El remanente de la salvación. Toda esta semana hemos estado estudiando el tema de la salvación. Y por si ustedes no se habían dado cuenta, no hay salvación sin Jesús. No hay salvación sin la misión. No hay salvación sin la bendición. No hay salvación sin el método. Y hoy vamos a ver que la salvación tiene un remanente. Tal vez para muchos este término sea nuevo, porque tal vez no es muy común escuchar la palabra remanente, pero vamos a darnos cuenta que este término se encuentra en la Biblia y vamos a ver qué significa y por qué se relaciona con la salvación. Vamos a buscar en Josué capítulo 1, ¿qué es lo sexto que encontramos en Josué? Mis hermanos que han estado presentes todas las noches,
quiero decir algo respecto a los temas que hemos dado. Esta serie de temas ha seguido un orden, pero no piense que solamente este orden es el que podemos encontrar acá. Recuerden que Dios nos habla de muchas maneras. Solamente esta semana tome la palabra de Dios como una manera más de cómo Dios nos habla, ¿sí? Porque el día de mañana van a escuchar a otro predicador predicar de aquí, de Josué capítulo 1, y van a escuchar otros temas. Y ustedes pueden pensar, bueno, es algo diferente. Queridos hermanos, la palabra de Dios es como un río, donde el agua corre y nunca es la misma. Siempre la palabra de Dios es nueva para nosotros. Amén. Tal vez tú no habías escuchado estos mensajes, pero la palabra de Dios es un río, donde sus aguas no son las mismas cada día. Así que vamos a leer ahora lo sexto que nosotros encontramos en Josué capítulo 1, es el remanente de Josué. El remanente de Josué. Versos 16 al 18. Y miren, ya terminamos el capítulo. Entonces ellos respondieron a Josué: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca tus órdenes, en todas las cosas que les mandes, que muera. Tú solamente esfuérzate y sé valiente. Amén. Y ellos, ¿quiénes son ellos los que ahora se están dirigiendo a Josué? El remanente. Ellos, hermanos, vamos a ver ahorita que es un grupo especial. Cuando hablamos de un grupo especial, estamos hablando que de algo grande se ha elegido lo especial. Ellos, los que están ahorita con Josué, vamos a ver que han pertenecido a un pueblo grande, pero ellos han sido escogidos como algo especial, el remanente. Vamos a leer ahora Deuteronomio Vamos a Deuteronomio, capítulo 32.
verso 48 y 49. Dice allí, hermanos: aquel mismo día Jehová habló a Moisés y le dijo: sube a estos montes de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Hermanos, aquí está Moisés, y Dios le dice a Moisés: mira la tierra, esta es la herencia para los hijos de Israel. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quiénes son estos hijos de Israel que van a entrar a la tierra? Ya han pasado 40 años. Ustedes saben que 40 años atrás, antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Dios recibió la invitación a entrar, pero se negaron. Y entonces Dios los llevó al desierto ¿por cuánto tiempo? 40 años. Por 40 años. ¿Y qué pasó durante esos 40 años? Murieron. Esa generación murió en el desierto. Y ahora Moisés tiene delante de él a una nueva generación, a un nuevo Israel. Este Israel son los hijos de los que murieron en el desierto. Ya no está el grupo completo. Ahora solamente hay una parte de ese grupo. Y Moisés tampoco va a entrar, porque sabemos que Moisés muere. Pero este grupo va a entrar ¿con quién? Con Josué. Y este grupo es un grupo especial, y por eso se le llama el remanente. Es un grupo especial que no le toca morir en el desierto, sino que le va a tocar ¿qué cosa? Entrar a la tierra prometida. Ahora, este remanente que aparece en Josué es también el remanente ¿de qué? De la salvación. Porque este remanente tiene ¿a quién? Tiene a Josué. Y nosotros hemos visto que Josué es un símbolo de la salvación. Ahora, este remanente que nosotros encontramos en Josué nos conecta con otro remanente. Nos conecta con el remanente de Jesús. Este remanente que aparece en Josué tiene una conexión con el remanente de Jesús. ¿Y saben dónde se encuentra el remanente de Jesús? Abran su Biblia ahora en Apocalipsis capítulo 14. ¿Ya estamos allí? Ahora vamos a leer del verso 1 al verso 5. Mire usted el remanente de Jesús. Dice allí:
Después miré y vi ¿a quién? Cordero. Al Cordero. ¿Quién es el Cordero en la Biblia? Jesús. Jesús. Aquí está Jesús. Y aquí está su remanente. Sigue diciendo, estaba de pie sobre el monte de Sión. Y con él, ¿quiénes están con Jesús? 144,000. Los 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas. ¿Qué hacen los 144,000? Tocaban sus arpas, cantaban un cántico nuevo. ¿Y dónde están los 144,000? Delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero. ¿Por dónde? Por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante, ¿de dónde? Del trono de Dios. Del trono de Dios. Aquí encontramos al remanente de Jesús. Es un grupo especial. Miren, este grupo no sufre la muerte, hermanos. Ellos llegan delante de ¿qué? Del trono de Dios. Y dice que cantan, ¿qué cosa? Un cántico. Solo ellos, porque ellos son un grupo especial. Son el remanente. Ahora, este remanente, al igual que el remanente de Josué, es el remanente de ¿qué? De la salvación. Porque así como Josué significa salvación, Jesús también significa ¿qué? Salvación. Ahora yo les pregunto, el remanente de la salvación en Josué y el remanente de la salvación en Apocalipsis, ¿es el mismo o no es el mismo? El remanente que aparece en Josué capítulo 1 y el remanente que aparece en Apocalipsis 14, ¿es el mismo o no es el mismo? Miren las características. El remanente en Josué son los que han sido rescatados de morir en el desierto. Y además, ellos son los que siguen ¿a quién? A Josué. Haremos, dicen ellos, todo lo que tú nos mandes. Este es el remanente en Josué. Son los rescatados que siguen a Josué. Ahora, ¿quién es el remanente que aparece aquí en Apocalipsis 14? Dice que son los redimidos, son los rescatados. ¿De dónde? De los de la tierra. ¿Qué va a pasar con los que no sean rescatados, hermanos? ¿Qué va a pasar con aquellos que no sean redimidos?
como la generación que murió en el desierto, los que no son rescatados, los que no son redimidos antes de la segunda venida de Cristo, ¿qué pasa? Se pierden, mueren. Además de ser redimidos y rescatados, este remanente es el que sigue ¿a quién? Al Cordero, por donde quiera que va. Entonces yo le pregunto, el remanente que vemos aquí en Josué, que ha sido rescatado y que sigue a Josué, y este remanente que aparece en Apocalipsis, que ha sido redimido y que sigue al Cordero, ¿es el mismo o no es el mismo? Sí. El mismo. No se asusten. Dejen que yo me asuste, porque para mí esto es nuevo, estar aquí en Anenecuilco. Ustedes ya están acostumbrados, me imagino, ¿no? Queridos hermanos, el remanente que aparece en Josué capítulo 1 y el remanente que aparece en Apocalipsis 14 es el mismo, pero no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? Porque el remanente en Josué capítulo 1 lleva un número, lleva el número 12. El remanente en Josué capítulo 1 son las 12 tribus de Israel. Y el remanente que aparece en Apocalipsis 14 lleva otro número. 144,000. El número 144,000. Y entonces nos damos cuenta que 12 y 144,000 no es ¿qué cosa? No es lo mismo. Así que es el mismo, pero no es. En tiempos de Josué, este remanente es el remanente del número 12. En tiempos de Apocalipsis, este remanente es el remanente del número 144,000. Ahora, ¿qué es el remanente, hermanos, en la Biblia? Ahora sí ya vamos a decir qué cosa es este remanente. Miren, vamos a ver un ejemplo. Vamos a 2 de Corintios 5:20. Perdón, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 1 al 5. Aquí ya está el ejemplo de qué es el remanente. Hemos dicho que es un grupo, que es algo especial, que es algo único. Pero miren cómo lo presenta la Biblia al remanente. Romanos capítulo 11, verso 1 al 5. ¿Ya estamos allí? Amén. Voy a leer. Dice, por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado, ¿cuántos? 7,000 hombres. Miren, aquí está un número también. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver que este número también es un número de remanente. Que no han doblado, ¿qué cosa? Tus rodillas no te van. En los tiempos de Elías también hubo un remanente. En los tiempos de Elías se estaba adorando a Baal. Y aquellos que adoraban a Baal doblaron sus rodillas ante Baal. Pero no todos.
Porque dice Dios, me he reservado, ¿a cuántos? A 7,000. Este grupo de los 7,000 era el remanente en los tiempos ¿de quién? De Elías. Así que nos damos cuenta que el remanente en la Biblia es la última parte de la iglesia. ¿Qué es el remanente en la Biblia? La última parte de la iglesia. En tiempos de Elías, estos 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal, ellos eran la última parte de la iglesia. Este remanente que aparece en Josué es la última parte de la iglesia. Porque la otra parte, ¿dónde se quedó? En el desierto. Y estos 144,000, o este remanente que aparece en Apocalipsis 14, es la última parte de la iglesia que va a quedar al final, antes de que Jesús regrese. Así que, queridos hermanos, el remanente de la salvación es la última parte de la iglesia. Y querido hermano y amigo que me escuchas, cuando nosotros llegamos a la última parte, significa que después de esa parte ya no hay ¿qué cosa? Nada. Ya no hay más. Y mira, querido amigo, que no te ha bautizado, que no has aceptado a Jesús y que todavía estás allí siguiendo de lejos a Jesús y no te decides. Si en el estudio que nosotros estamos teniendo descubrimos que nosotros estamos en este remanente que aparece en Apocalipsis, significa que estamos viviendo en la última parte de la historia de este mundo. Y si tú no formas parte de este remanente, después del remanente ya no hay más nada. Porque el remanente es lo último que queda. En algunos lugares la palabra remanente lo usan de otra manera. Por ejemplo, las que cocinan, ¿no? Y lo que queda al final de en la olla, lo que queda al final, ese es el remanente. Y ya después de eso, ya no vas a ver, aunque le sigas ¿qué cosa? Rascando. Después de eso ya no hay. Y te van a llegar a decir, hermano, ya, ¿qué cosa? No hay nada. Ya se acabó. ¿No les ha pasado a ustedes en algún momento? O quieres ir a comprar algo y te dicen, ay, ojalá encuentre, estás deseando encontrar el remanente, pero resulta que pues te tardaste porque dices, bueno, voy a pensarlo, y luego se te despierta el gusto y vas, pero ya cuando vas te dicen, lo sentimos mucho, ya se nos acabaron los tamales. ¿Cómo? Lo mismo va a pasar con la salvación y aquellos que no se decidan a formar parte del remanente. Después de este ya no hay más. Ahora, hermanos, ¿cuál es la iglesia remanente que nosotros encontramos en Josué capítulo 1? ¿Saben quién es esta iglesia remanente? Es la iglesia del número 12. ¿Qué significaba ser la iglesia del número 12? Bueno,
esta iglesia es el Israel literal. Este remanente que está en Josué es el Israel literal. ¿Saben por qué? Porque literalmente esta iglesia estaba formada por 12 tribus. Y ocurrió algo interesante en la vida de estas 12 tribus. Miren, vamos a leer en Génesis capítulo 49, verso 28. ¿Ustedes nos han preguntado por qué el número 12? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 13? ¿Por qué tuvo que ser 12? Número de los hijos de José. Vamos a leer Génesis 49, verso 28. Génesis 49, verso 28. Dice allí: todas estas son las tribus de Israel. ¿Cuántas? 12. Y dice la Biblia, en total. ¿Qué significa total? Todas. Ni menos, ¿qué cosa? Ni más. 12. ¿Y quién está estableciendo este número? Dios. Dios dijo: ustedes, la iglesia de Israel, serán la iglesia del número 12. No menos, no más. Y eso ya lo vamos a ver. ¿Saben ustedes? Las tribus de José y Leví pierden sus derechos como tribu. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a darnos cuenta que Josué muere en Egipto, ¿sí? Y luego la tribu de Leví es llamada ¿a dónde? Al sacerdocio. Y uno puede pensar, ¿qué pasó con el número 12? Ahora estamos cayendo al número 10, porque José desaparece de la historia de las tribus. Y luego Leví también desaparece de la historia de las tribus. Ahora son los sacerdotes de Dios. Y uno puede pensar, ¿no que eran del número 12? Dios dijo, no menos, no más. ¿Y cómo se remedió esto, hermanos? Ahora vamos a leer Génesis 48, verso 5. Bueno, aunque nos hayamos bañado, ¿verdad? No vamos a tener que volver a bañar. ¿O no te bañaste, hermano? No pregunte eso, pastor. Bueno, dejemos esa pregunta para otro día. Génesis 48 y el verso 5. ¿Será que Dios y esta iglesia llegaron a quedarse con el número 10? No. Dice Génesis 48, verso 5. Miren, todavía estaba vivo José, pero ya estaba sus días por morir. Y más adelante, en algunos meses, la tribu de Leví iba a perder también su derecho. Pero miren cómo Dios, antes, es decir, no permitió que llegaran a haber 10 tribus. Dios se anticipó, y Génesis 48, el verso 5, miren lo que dice, hablando del padre de las tribus, que era Israel. Ahora bien, le dice el padre a José: Israel, tus dos hijos, José, ¿cómo se llamaban los hijos de José? Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, ¿qué dice su papá? Son míos. Son míos.
¿Eran de José o eran de Israel? José los tuvo, pero ahora su papá les está diciendo, ahora ellos me pertenecen. ¿Cuál era la razón? Dice, al igual que Rubén y Simeón. ¿Quién era Rubén y Simeón? Tribus. Es decir, Israel se está anticipando a un evento que va a ocurrir, la desaparición de la tribu de José y la desaparición de la tribu de Leví. Pero Efraín y Manasés van a tomar el lugar de estas dos tribus. Y dice, al igual que Rubén y Simeón, serán, ¿qué cosa? Serán míos. Así que, queridos hermanos, el Israel que aparece en Josué es el Israel literal. ¿Por qué? Porque buscan conservar, ¿qué cosa? El número 12 de manera, ¿qué cosa? Literal. Ellos desde que iniciaron, 12, 12, 12, 12. Acá está un evento donde parece que van a perder el número 12, pero ¿qué cosa? No lo pierden, porque este es un Israel literal, el número 12. Así que ese es el remanente en Josué. Ahora, ¿cuál es el remanente que aparece en Apocalipsis 14? 144,000. ¿Cuál es esta iglesia? Es el Israel Espiritual. ¿Pero qué Israel es este? Espiritual. Es un Israel espiritual. ¿Y cuál es la característica de este Israel? Es que lleva ahora el número 144,000. Vengan conmigo a Apocalipsis 7 y dense cuenta que el número 144,000 es el número de Israel también. Apocalipsis 7, verso 4. Dice allí: y oí el número de los sellados. ¿Cuántos? 144,000. Aquí está el remanente. Los 144,000. ¿Quiénes son? Dice: De todas las tribus de los hijos de Israel. de todas las tribus de los hijos De Israel. de Israel. Así que el remanente sigue siendo Israel, ¿sí o no? Sigue siendo Israel. Pero acá era un número, ¿qué cosa? Literal. Y acá este número va a ser un número espiritual. ¿Saben por qué? Porque Israel en el Nuevo Testamento ya no es literal, ahora es espiritual. Miren, vamos a leer 3 pasajes. El primero se encuentra en Primera de Juan capítulo 1, verso 11 al 13. Miremos cómo ocurre el cambio en Israel, cómo pasa de ser literal a ser espiritual. Juan capítulo 1, verso 11 al 13. Dice allí: a lo suyo vino, pero los suyos, No le recibieron. ¿qué Israel es este, hermanos? Literal. El Israel literal. Pero miren, aquí hay otro Israel. Mas a todos los, ¿qué cosa? Le recibieron. Es decir, hubo en Israel unos que no recibieron a Jesús, pero hubo en Israel otros que, ¿qué cosa? Que sí lo recibieron. Es decir, Israel sigue siendo el mismo, pero
¿Quiénes son estos que sí recibieron? Ya no es el Israel literal, dice acá. Que creen en su nombre. A quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de ¿qué? De sangre. De sangre. Miren, hermanos, antiguamente, si tú nacías de padre y madre israelita, ibas a ser ¿qué cosa? Israelita. Un israelita. Pero ahora ya no, porque ya no es de sangre. También dice, Ni de voluntad de carne. ya no es ni por voluntad de carne. ¿Qué significa esto? Que sean engendrados. ¿Recuerdan qué es lo que se hacía en la carne para ser de Israel? La circuncisión. Pero dice Jesús, ya no es por eso, ya no es por circuncisión, ya no es por la carne, ni por voluntad de ¿qué? De varón. Sino de Dios. Así que nos damos cuenta que hay un cambio en Israel. Y miren, de este cambio nos habla Pablo. Ahora vamos a Filipenses capítulo 3, verso 4 y 5. Filipenses capítulo 3, verso 4 y 5. Dice allí, aunque yo tengo también de qué confiar en qué, en la carne. Y ya vimos que cuando se habla de la carne se está refiriendo a la circuncisión, porque dice Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, porque he sido circuncidado Al octavo día. del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Así que nos queda claro, hermanos, de que el Israel en la carne era el Israel que practicaba la circuncisión. Pero, para que nos quede más claro, ahora vamos a leer Gálatas capítulo 6, verso 15 y 16. Y entonces encontramos que este Israel, que ya no nace de la sangre, que ya no nace de la carne, que ya no nace de la circuncisión, ni por voluntad del hombre, este Israel ahora es el Israel literal. Y aquí lo dice Gálatas 6, 15 y 16. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Es decir, el Israel literal pasa a la historia, pero dice, sino la nueva criatura. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos. ¿A quienes les desea la paz y la misericordia Pablo? A los que todavía se siguen circuncidando. Pero agrega que la paz y la misericordia también es para el Israel ¿de qué? Espiritual. ¿El Israel de qué? Espiritual. De Dios. Y yo les pregunto, ¿cómo es Dios? Espíritu. Es espiritual. Por lo tanto, este Israel es el Israel, ¿qué cosa? Espiritual, queridos hermanos. Así que los 144,000 son el Israel espiritual. Ahora vamos a terminar confirmando esto. Miren, vamos a Apocalipsis capítulo 7, ya para que nos quede totalmente definido que los 144,000 son el Israel espiritual. ¿Saben por qué? Porque ahora
en Apocalipsis, las tribus de Efraín y de Dan son sustituidas por José y Leví. Y uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser eso? Si la tribu de José desapareció literalmente de sus derechos como tribu, de la misma manera con Leví también desaparecieron. Pero ahora en Apocalipsis aparece nuevamente la tribu de José y aparece nuevamente la tribu de Leví. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Cómo puede aparecer nuevamente la tribu de José si desaparece antes? ¿Cómo puede aparecer la tribu de Leví si desaparece antes? Ya no pueden aparecer de forma literal, pero sí pueden aparecer de forma espiritual. Y nos vamos a dar cuenta por qué José y Leví sustituyen a Efraín y a Dan. Porque ustedes saben que en el pasado Efraín sustituyó ¿a quién? A José. Pero ahora quien está entrando es José y se está quedando fuera ¿quién? Efraín. Y uno, ¿por qué? Algo sucedió. Vamos a leer allí Apocalipsis capítulo 7, verso 5, hermanos. 5 al 8. Miren, vamos a leer, aquí están las 12 tribus y nos vamos a dar cuenta de lo que estamos diciendo. De la tribu de Judá, ahí está ¿quién? Judá. 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, aquí está Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, miren, aquí está Leví. Y antes ya no estaba. 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, miren aquí está José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, 12,000. Así que aquí aparece José y Leví, pero ya no aparece ¿quién? Efraín y Dan. ¿Y saben por qué ya estas tribus no aparecen, hermanos? Porque ahora la iglesia en el Nuevo Testamento es una iglesia espiritual. Y la tribu de Efraín y la tribu de Dan fallaron espiritualmente. Por eso ya no entran en ¿qué cosa? Ya no entran en la lista. Antes habían entrado en la lista literal. ¿Por qué? Porque habían cumplido con los requisitos literales, por eso estaban allí. Pero ahora en el Nuevo Testamento ya las cosas para Israel ya no son literales. ¿Son qué cosa? Espirituales. Y Efraín y Dan se quedan fuera. ¿Por qué? Porque ellos no están a favor de las cosas espirituales. Así que nos damos cuenta, hermanos, que en la Biblia se nos presentan a dos remanentes. El remanente en Josué capítulo 1 y el remanente en Apocalipsis 14. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué tienen en común estos dos remanentes? ¿Qué hace el remanente de Josué? ¿Sigue a quién? A Josué. ¿Qué hace el remanente en Apocalipsis 14? Sigue al Cordero. Sigue al Cordero, sigue a Jesús. ¿Qué significa esto? Para los youtubers que buscan seguidores, ¿cómo se le llaman a los seguidores de los youtubers? Cuando están siguiendo su canal, sus videos. Porque este remanente está siguiendo a Josué.
Y este remanente está siguiendo a Jesús. ¿Qué significa? Que ellos siguen. Significa que son ¿qué? Que son fieles. El remanente es un remanente, ¿qué cosa? Fiel. Fiel. Josué, a donde tú vayas, nosotros ¿qué cosa? Vamos. Nosotros iremos. Los 144,000 le dicen a Jesús, a donde tú vayas, nosotros ¿qué cosa? Iremos. Eso significa ser ¿qué cosa? Fiel. Ser fiel. En el matrimonio, cuando la esposa sigue al esposo, significa que son ¿qué? Que es fiel. Cuidado si tu esposo no te está siguiendo. Cuidado si tu esposa no te está siguiendo. Una señal de la fidelidad es seguir a tu líder. En Josué, el pueblo remanente sigue a Josué. Esa es una señal de la fidelidad. Ahora, hermanos, significa que para ser el remanente tenemos que ser ¿qué? Como el remanente en tiempos de Elías es llamado remanente. Unos se están doblando ante Baal, pero este grupo que se le llama los 7,000, que es el remanente, ¿qué están haciendo? Siendo fieles. Es decir, si tú quieres formar parte del remanente, tú tienes que aprender a ser Fiel. fiel. ¿Fiel en qué? El remanente en la Biblia, ahorita lo vamos a ver, es fiel solo en dos cosas. No lo digo yo, ahí está escrito, Apocalipsis capítulo 12 y el verso 17. Allí aparece la palabra remanente. Ahí está en la Biblia, ahí está más claro ya. Ahorita hemos visto el término remanente en los grupos, pero ahorita ya aquí en Apocalipsis 12 y el verso 17, allí aparece la palabra remanente o también resto o residuo, como le queramos llamar, es remanente. Y aquí están las características. Están las características. Ahora, si tú quieres formar parte del remanente, amigo, tú tienes que tener estas características. Y ahorita vamos a darnos cuenta, hermanos. Esta es la noche de una gran verdad. Porque ya hemos visto que el remanente siempre está. Y el remanente son los que son salvos al final de los tiempos. Ahora, vamos a ver si la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el remanente. Y si no somos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y yo dejo de predicar y me voy a hacer otra cosa. Y tú dejas tus cosas y te vas y hagamos otra cosa. Si esta iglesia no es el remanente, no tiene caso que tú y yo estemos acá. Porque el remanente es la última parte que será salvada al final de los tiempos. Ahora, si nosotros somos el remanente, significa que debemos de tener estas dos cosas. Y esta es la evidencia de la fidelidad del remanente. El remanente no es porque nada más se diga ser el remanente. Tiene que ser ¿qué cosa? Fiel. Allí en Josué vamos a encontrar algunos infieles que estuvieron en su momento en el remanente, pero cuando llega el tiempo de la prueba nos damos cuenta, como dice Juan, han estado con nosotros, salieron de nosotros porque no eran ¿de qué cosa? De nosotros. Y queridos hermanos, amigos que me escuchan,
si tú y yo no somos fieles, te voy a decir algo, tarde o temprano nos vamos. Nadie te saca. Tú solito te sales. ¿Qué es lo que le pasó a Cam? Tú solito haces que la tierra te trague. Miren cuán importantes son estas dos cosas del remanente. Así que para nuestros amigos que todavía no se han bautizado y que están buscando la salvación y están buscando el lugar donde está la verdad y donde sabemos que allí nos va a encontrar Jesús, porque Jesús tiene un remanente, entonces tenemos que buscarlo. Apocalipsis 12:17 dice, lean conmigo. Entonces el dragón se llenó de ira. Aquí está el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Y se llenó de ira contra quién? Contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. La iglesia. Y dice, y se fue a hacer la guerra ¿contra quién? El resto. Contra la mujer. Contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Aquí está el remanente. En mi Biblia dice resto, en otras versiones dice residuo, en otras versiones dice remanente. ¿Quiénes son estos? Dos características. Tienen los mandamientos de Dios y ¿qué más? Los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de él. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás ante ellas, no las honrarás. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, para santificarlo. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no robarás. Noveno mandamiento, no hablarás falso testimonio. Décimo mandamiento, no codiciarás. Si tú y yo aceptamos estos mandamientos, ya tenemos una parte del remanente. Ya tenemos una parte de la fidelidad. Ahora, la otra parte dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10, vengan conmigo. Apocalipsis 19:10. Dice allí, Juan, yo me postré a sus pies para adorarlo ante el ángel, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. Aquí está el testimonio de Jesús. ¿Qué es? Dice, adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu ¿de qué? De profecía. De profecía. ¿Y qué es el espíritu de profecía? Es un don. ¿Qué son los mandamientos de Dios? La palabra de Dios en la boca de Dios. ¿Qué son los mandamientos de Dios? La palabra de Dios por la boca de Dios. ¿Ustedes sabían esto? Que los 10 mandamientos, ¿quién los dio? Dios. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, no utilizó a ningún intermediario. Dios los habló Y los y escribió. el pueblo que estaba allá escuchaba el tronido de la voz de Dios, y Moisés lo que estaba haciendo era que, bueno, después, porque las primeras tablas Dios se las entregó escritas, pero Dios habló los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la palabra de Dios por la boca de Dios. ¿Y qué es el espíritu de la profecía?
Es la palabra de Dios en la boca de los profetas. Eso es el espíritu de profecía. La palabra de Dios en la boca de ¿quiénes? De los profetas. De los profetas. Ahora yo aquí tengo que hacer un paréntesis, porque hoy día está un movimiento en contra del don de profecía y se llama sesionismo. No sé si ustedes han escuchado esto. Los sesionistas se le llaman sesionistas porque se agarran del término cesar o terminar. ¿Y qué dicen o qué enseñan los sesionistas? Que ya los profetas, ¿ya qué cosa? Ya se sabe. Ya terminaron, que ya no hay más espíritu de profecía, que ya no hay más don de profecía. Pero nosotros sabemos que el don de profecía es un don de ¿quién? De Dios. Del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo todavía sigue ¿qué cosa? Obrando. Por lo tanto, el espíritu de profecía o el don de profecía no ha ¿qué cosa? No ha caducado. De hecho, Jesús dice que antes de que Él regrese se levantarán ¿qué cosa? Profeta. Falsos profetas. ¿Y cómo puedes llamar a algo falso? Primero tenemos que tomar lo verdadero. Tú no puedes decir este billete es falso si no tienes al verdadero. Por lo tanto, antes de la segunda venida de Cristo, el don de profecía, el don de los profetas todavía está vigente. Y nosotros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día reconocemos que Elena G. de White es un profeta para la iglesia. Porque así está escrito. Que el don de profecía sigue vigente hasta antes de que Jesús regrese. Así que mis queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta de cuál es el remanente. Y ahora yo pregunto, ¿la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene estas dos características? ¿Las tenemos o no las tenemos? ¿Qué significa esto? Que tú y yo somos el remanente de la salvación. Somos un grupo especial. Somos el grupo que sigue al Cordero por donde Él va. Entonces, debemos nosotros de seguir siendo ¿qué cosa? Fieles, queridos hermanos. Ojalá que si tú sabes que no estás siendo fiel a Dios, puedes reconocer que la fidelidad es parte del remanente de la salvación. A mis hermanos y amigos que van a entregar su vida a Cristo, no nada más es me entrego a Cristo y ya, es me entrego a Cristo para serle ¿qué? Serle fiel. ¿Y ser fiel hasta dónde? Hermanos, ¿estamos siendo fieles como Dios espera? Ayer hablamos del método, que el Espíritu Santo espera que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y hoy estamos hablando de cómo cumplir la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos y teniendo el testimonio de Jesús. Hermanos, Elena de White dejó muchos escritos para la iglesia, pero ¿saben qué? Me da tristeza, porque muchos tenemos los libros, pero ¿saben qué? Bien, gracias. ¿Por qué? Porque nada más están allí empolvando. ¿Qué va a pasar cuando venga la prueba final? ¿Qué pasó con la prueba de Acán? ¿Por qué Acán terminó tomando era un manto babilónico? ¿Por qué?
Eso reveló que Acán no era fiel en qué, en su vida. Cuando llegue el momento de la prueba, queridos amigos, porque va a llegar, nos vamos a dar cuenta quiénes sí son parte del remanente y quiénes solamente están calentando la banca. Acá solamente estaba calentando la banca en la iglesia. Fue una piedra de tropiezo para la iglesia. ¿Y qué va a pasar con la cizaña dentro de la iglesia? ¿Qué va a pasar con aquellos que solamente procuran el mal de la iglesia? ¿Será que Jesús nos va a tolerar siempre? ¿No? Queridos hermanos, hagamos conciencia. ¿Qué estamos haciendo? Somos el remanente. Entonces, mantengamos las señales del remanente. Yo en esta noche tengo una invitación especial. La invitación para que sigamos siendo fieles. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Cuántos en esta noche quieren seguir siendo fieles al Señor? Entonces, mostrémosles al Señor nuestra fidelidad. Ahora yo invito, este es el llamado al bautismo. Ahora sí, querido hermano y amigo que me escuches, si tú quieres entregar tu vida a Cristo, entonces tú tienes que estar dispuesto a ser fiel ¿a quién? A Cristo. No voy a mencionar los nombres, pero voy a invitar a ese hermano, a ese amigo, a esa amiga que va a entregar su vida a Cristo y que le va a decir en esta noche: yo quiero serte fiel, Jesús. Yo quiero ser fiel a tu causa. Ven, querido hermano, si vas a entregar tu vida a Jesús a través del bautismo, ven y dile aquí: Jesús, yo estoy entregándome para ser fiel a tus mandamientos y fiel al testimonio de Jesús. ¿Cuántos decimos amén por estas decisiones? Pero yo sé que todavía hay otros que están allí. Dios te está llamando a ser parte de la iglesia remanente. Ven, estamos en el último tiempo y esta es una oportunidad que Dios nos está dando. Habrá alguien en esta noche que va a formar parte de la iglesia remanente. ¿Dónde estás, querido amigo, querida amiga? ¿Hay alguien más en esta noche que va a tomar esta decisión? Mañana vamos a tener el bautismo. ¿Hay alguien más por quien podamos orar esta noche? ¿Dónde estás? Dios te está llamando. Dios quiere salvarte. Acéptalo. Dile: sí, Jesús, yo también quiero salvarme. ¿Hay alguien más en esta noche que quiera tomar esta decisión? Si tú crees que Dios te está llamando, ven, síguelo. Si tú crees que Dios te está llamando, síguelo. ¿Hay alguien más en esta noche por quien pueda orar yo? ¿Hay alguien que se alejó de la iglesia de Jesús, pero que quiere retomar el camino, quiere volver para entrar al reino de los cielos? ¿Hay alguien más que quiera renovar su pacto con Dios en esta noche? De nuestros amigos que están aquí. Yo no te conozco, pero Dios te conoce. Y tú estás aquí por una razón. Dios quiere salvarte. Amén. ¿Hay alguien más por quien podamos orar? Yo te invito para que vengas.
Hay alguien que tal vez no se va a bautizar mañana, pero que va a hacer planes para fechas posteriores. ¿Habrá alguien aquí que se quiere preparar para una fecha posterior? Yo te invito para que vengas y también podamos orar por ti. ¿Hay alguien aquí que tiene el gusto de prepararse para más adelante entregar su vida a Cristo? Yo quiero orar por ti. Ven, yo te invito en esta noche. Yo quiero orar por ti. Si tú tienes ese deseo, ven y oremos por ti. ¿Hay alguien en esta noche que quiere prepararse? Amén. Ahí tenemos. Amén, hermanos. ¿Hay alguien más que va a prepararse? Va a haber una campaña muy especial ahora en junio. Va a venir un evangelista, Cuautla, y esperamos, hermanas, llevarte a esa campaña y que Dios pueda tocar también tu corazón. ¿Hay alguien más por quien podamos orar que se va a preparar posteriormente? Voy a pedir a la iglesia para que se ponga de pie y oremos. ¿Cuál es tu nombre? Vamos a orar por Mariana, Margarito y Casimiro. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Gracias, porque tu palabra ha tocado nuestro corazón en esta noche. Aquí está Mariana, aquí está Margarito y aquí está Casimiro. Ellos desean prepararse para entregar a ti. Señor, que tu Espíritu Santo pueda derramarse en sus corazones y que puedan, Señor, ellos sentir la paz que solamente tú nos puedes dar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero que es necesaria para que nosotros podamos seguir los pasos hacia Jesús. Padre, mañana se darán unos pasos al bautismo, pero posteriormente vienen días más adelante y pedimos para que Mariana muy pronto también pueda entregar su vida a Jesús. Señor, dejamos en tus manos a nuestros hermanos y amigos en esta noche, pero oramos también por aquellos que están aquí y que no pasaron a esta llamada, pero tú los conoces, Señor. Sigue intercediendo por ellos, Padre. Muy pronto ellos que también puedan tener la oportunidad de bautizarse. Gracias, Señor, por esta semana de campaña. Gracias por estar con nosotros. Gracias por guiarnos a la verdad. Gracias por ser parte de la iglesia remanente. Señor, danos tu bendición en este día y acompáñanos al finalizar esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.